Muy bien. Ahora vamos a entrar en lo que sería el análisis de los cuerpos rígidos. Hasta ahora nosotros, ¿qué veníamos estudiando? Veníamos estudiando lo que son las partículas, ¿verdad? Y ahora empezamos a estudiar la cinemática, pero de cuerpos rígidos. De esta parte, más o menos, ustedes habían dado en física 1 también, pero se van a añadir muchos nuevos conceptos que vamos a conocer hoy. Lo que vamos a ver a partir de ahora probablemente sea lo nuevo un poco, ¿verdad? En dinámica, porque las cosas que vimos anteriormente, tanto el movimiento rectilíneo y de curvilíneo, ustedes ya lo conocían más o menos, ¿verdad? Entonces, en el movimiento de los cuerpos rígidos, nosotros podemos tener los siguientes tipos de movimiento. Puede ser una traslación, ¿sí? Puede ser una rotación o puede ser, digamos, estos dos juntos. Puede ser una traslación más una rotación, ¿ok? Y a esto es justamente lo que le llamamos el movimiento plano general, ¿sí? Esto sería lo nuevo para nosotros. La traslación, esta traslación puede ser una traslación rectilínea, y o puede ser también una traslación curvilínea, ¿sí? Cuando nosotros decimos que un cuerpo rígido tiene una traslación curvilínea, por ejemplo, imaginemos que yo tengo acá este cuerpo y lo movía hasta acá, pero en el trayecto, por ejemplo, este se movía así y todos los demás puntos se movieron así. Entonces, esta es una traslación curvilínea. O sea, acá, por ejemplo, no hay una rotación. Entonces, siempre que vos traslades al cuerpo, lo estés moviendo y todos los puntos se mueven en trayectorias paralelas, y todos los puntos tienen que ser acá, todas tienen que ser curvas paralelas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de una traslación curvilínea. La traslación rectilínea, obviamente, ya todos lo conocen. Este entonces es una traslación curvilínea, ¿sí? ¿Y cuándo ocurriría o cómo sería una rotación? La característica de la rotación es de que hay un punto fijo, ¿sí? Hay un punto que no tiene ningún movimiento, ¿sí? Está fijo. Y acá esto entonces, por ejemplo, todos los puntos, ¿qué es lo que hacen? Todos los puntos generan una circunferencia alrededor de este punto, ¿sí? Todas son circunferencias, también es como una curva paralela, pero la característica es que siempre es una circunferencia y todas obviamente tienen que ser también paralelas. Entonces, la característica es que todos los puntos que están sobre una misma circunferencia siempre van a tener la misma rapidez, el mismo módulo de velocidad, ¿verdad? Entonces, esta sería una traslación, esta es una rotación. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo estos dos movimientos juntos, que es la traslación y también una rotación, que es justamente el caso del movimiento plano, ¿sí? El caso del movimiento plano general? ¿Qué es lo que ocurre? Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, acá una barra apoyado por la pared y por el piso? Y de repente, por ejemplo, yo estiro, acá le doy una velocidad a este punto. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la barra? La barra finalmente va a quedar en esta posición, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con la barra? Si nosotros analizamos esto que está acá, a ver, traslación no va a ser, ¿por qué? Porque para trasladarse tiene que moverse así, ¿sí? Puede moverse así también, pero el ángulo que va formando así con la horizontal, por ejemplo, tiene que ser siempre una constante. Entonces, traslación no es. Ahora, rotación tampoco es, porque es la rotación que tiene que pasar. Tiene que haber un punto fijo, ¿verdad? Y todo tiene que girar alrededor de ese punto. Entonces, me doy cuenta de que no es tampoco una rotación. Y en realidad, entonces, el movimiento plano es justamente lo que pusimos acá. Es una rotación y una traslación. En realidad, esta barra tuvo dos movimientos, ¿verdad?
que es justamente, es como que vos traslades la barra hasta acá y luego ocurre un giro. O sea, lo que vos haces realmente en el movimiento plano general es descomponer este movimiento en una traslación y en una rotación y a partir de ahí entonces vas a ecuacionar. Vamos a ver enseguida cómo encaramos este tipo de ejercicios, ¿verdad? En realidad es muy sencillo. Entonces, básicamente lo que haces es descomponer. También puede ser primero una rotación. Primero rotas acá y luego se traslada hasta ahí, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Bueno, esto entonces a modo de introducción, así como concepto básico, creo que es una traslación, una rotación y un movimiento plano. La traslación no lo vamos a estudiar tanto, en realidad esto lo estudiamos dentro del movimiento plano. Pero sí, ahora lo que vamos a ver un poco es la rotación, pero ya sería en 3D lo que vamos a estudiar la rotación, porque después de la rotación en un plano, ustedes ya conocen mucho sobre eso, porque la damos desde el cursillo, ¿verdad? Entonces, hoy lo que vamos a ver un poco es la rotación en 3D. Movimiento circular, ¿verdad? Habrán visto, habrán desarrollado en la teoría de que si yo, por ejemplo, tengo un cuerpo en 3D, sabemos que la velocidad de un punto cualquiera es igual a omega por R, ¿verdad? Omega por R. Y la velocidad, la aceleración, perdón, la aceleración de un punto cualquiera, ¿a qué es igual? Era igual a omega por R, ¿sí? Sí sería, que sería como la aceleración centrípeta, y alfa por R. Todo producto vectorial, ¿verdad? Esto sería entonces en la rotación, la velocidad y la aceleración. Bueno, perfecto. Entonces vamos a resolver un poco el primer ejercicio para que veamos cómo se aplican estos conceptos en la rotación. Bueno, si es que alguien no tiene alguna consulta, ¿qué? Algo que quiera preguntar sobre eso. Ese primero que yo le dije, el tema de la traslación, rotación y movimiento plano, era que una vez salió en un examen, por ejemplo. En un parcial creo que había salido en la parte teórica. Por ejemplo, los tipos de movimiento y creo que preguntaba también cuál era la característica de una traslación de un cuerpo rígido, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y básicamente es lo que había que decir, es que todos los puntos tienen que tener la característica de todos los puntos se mueven en trayectorias paralelas y así. Bueno, que todas las velocidades de todos los puntos siempre es la misma. Eso voy a anotar un poco, me parece interesante, de que acá cuando hay una traslación curvilínea, entonces todos los puntos tienen la misma velocidad. Y cuando digo velocidad me refiero a velocidad como vector, o sea, todos deben ser iguales vectorialmente sus velocidades. Acá, por ejemplo, en la rotación podemos decir que su rapidez, en todo caso, por ejemplo, sobre una circunferencia van a ser iguales. O sea, todo lo que están acá, sus rapideces van a ser iguales, pero velocidad no, porque cada uno tiene sus vectores de velocidad tangencial, ¿verdad? Entonces, no van a ser iguales en módulo, dirección y sentido. Van a ser iguales en módulo nomás, ¿verdad? Entonces, cuando es una traslación curvilínea, yo tomo cualquier punto en cualquier parte de la trayectoria y en módulo, dirección y sentido, todos los puntos tienen que ser iguales. Bueno, perfecto. Veamos un poco el primer ejercicio entonces que tenemos. El primer ejercicio que es de movimiento circular. Nos dice ahí una varilla doblada ABCDE. Es una varilla doblada. Gira alrededor de una línea que une los puntos A y E con una velocidad angular constante de 9 radianes por segundo. Si se sabe que la rotación es en el sentido de las manecillas del reloj, según se observa desde E, determina la velocidad y la aceleración de la esquina C. Muy bien, voy a dibujar un poco el sistema mientras pueden analizar un poco cómo se podría resolver, ¿verdad? Este sistema. Ejercicio 1.
Muy bien. Esta es la situación. Esto es sería un cuerpo rígido, está en 3 dimensiones, ¿verdad? Es un cuerpo tridimensional y acá es como una rótula, tiene la libertad de girar como sea este punto y acá también puede girar de cualquier manera. Y nos da a nosotros como dato, a ver, se nos da acá la velocidad angular. La velocidad angular con que está girando, que es de 9 radianes por segundo. Ahora, vamos a mirar un poco acá lo siguiente. ¿Dónde está el eje de este cuerpo? Porque todo tiene que girar alrededor de un eje siempre, ¿verdad? Y acá no es un eje así físico, no no está así como un cuerpo, pero es un eje imaginario. Sería básicamente así. O sea que acá hay un eje. En realidad, entonces, uniendo este punto y este punto, alrededor de ese punto es que está girando el cuerpo. No sé si se están imaginando más o menos cómo sería ahí el sistema. Es un eje imaginario nomás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este cuerpo en 3D, todo va a girar acá. Por ejemplo, este punto va a realizar este movimiento circular. ¿Sí? Este punto B, por ejemplo, va a estar girando acá. ¿Sí? La misma cosa este va a estar girando acá en esta circunferencia, ¿verdad? Este también, todos van a estar girando alrededor entonces de este punto. Se dan cuenta que todos los centros están sobre este eje, ¿verdad? Todos los puntos van a girar entonces alrededor de este eje. Esto es básicamente lo que ocurre entonces acá. Ahora, nos da a nosotros que la omega es igual a 9 radianes por segundo. Ahora, nos dice de que se sabe que la rotación en el sentido de las manecillas del reloj, según se observa desde y determina la velocidad de aceleración. Bueno, si yo miro desde desde acá, ¿qué es lo que pasa? Dice que esto gira en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj. Entonces es como, imagínense que está este eje acá y ustedes lo miran desde E hacia A, ¿sí? Y van a ver una circunferencia así, ¿verdad? Y ¿hacia dónde tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir el giro en el sentido de las manecillas del reloj. O sea que si yo miro desde E así, lo tengo que ver que esto está girando así. Por lo tanto, entonces el giro tiene que ocurrir en este sentido. Así tiene que ocurrir entonces el giro acá, ¿sí? En este sentido, porque tiene que ser en sentido horario, mirando desde E, ¿sí? Así. Entonces, si yo, por ejemplo, ahí miro el giro, ocurriría ahí. Entonces, ¿para qué es importante eso? Eso es importante para poder pasarlo de manera vectorial esto que está acá, ¿sí? Porque yo quiero acá hallar la velocidad y aceleración de la esquina C, que es de este punto. Entonces yo tengo que aplicar esta fórmula que es omega por R, pero ¿qué es lo que pasa acá? Yo veo de que todo acá está en forma vectorial, la fórmula está en forma vectorial. Entonces yo tengo que pasar esto que está acá de manera vectorial también. Esta parte es bastante parecido a lo que hacíamos en estática. ¿Se acuerdan en los ejercicios de 3D, los ejercicios de equilibrio? ¿Vos qué es lo que haces? A vos te dan los valores de las fuerzas, vos tenés que pasar, cuando es un ejercicio en 3D, tenés que pasar en forma vectorial para poder operar tranquilamente. Entonces, ¿qué se hacía en estática? Lo que hacía era pasar esa fuerza de forma vectorial y para eso, ¿qué hacía? Hallaban los versores de cada una de las direcciones, ¿verdad? Eso es lo que hacías. Entonces, acá tenemos que pasar esto de manera vectorial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hallamos el versor
del eje. Siempre tenemos que hacer eso en movimiento circular. Tenemos que hallar el versor del eje. ¿Y cómo vos hallás el versor del eje? Bueno, tenés que hallar el módulo, o sea, tenemos que hallar el vector AE o EA y luego dividir entre sus módulos. Esa sería la manera en que hay que trabajar. Entonces, por ejemplo, si nosotros hallamos el versor EA, primero tenemos que ubicar E. ¿En dónde está E? E está acá en 400, 00. ¿Y A en dónde está? A está en, a ver, en X valdría 0. En X valdría 0. En Y va a valer ¿cuánto? Para el punto A. Sería acá 150 más 250. Sería entonces 400. Y en Z, ¿cuánto está? En Z está en 200. Este es el eje Z. Entonces está en 200. Perfecto. Ahora entonces, cuando yo voy a hallar el versor, que sería la lambda EA, entonces tendría que ser el vector EA. Primero vamos a hallar nomás el vector EA. El vector EA sería igual a menos E, que tendría que ser igual a ¿qué? A ver, A menos 400, que sería menos 400. 400 menos 0 va a quedar 400 y el otro va a ser 200. Este sería entonces EA. Y ahora vamos a hallar la lambda. Lambda de EA, que es básicamente EA dividido su módulo, que sería 400 al cuadrado más 400 al cuadrado más 200 al cuadrado. ¿Alguien podría decirme cuánto sale esto? Porque no. 600. ¿Cuánto? 600. 600 así exacto. O sea, sería entonces 1 sobre 600 de EA. Excelente. Entonces, ahí si nosotros dividimos esto entre 600, ¿cómo nos va a quedar entonces la lambda? A ver, sería 400 sobre 600. A ver, esos dos ceros se van a ir, menos 2 tercios va a quedar entonces. Menos 2 tercios, 2 tercios y 200 sobre 600 nos va a quedar directamente entonces 1 tercio. Ahí está. Entonces, ahí ya tenemos nosotros la lambda. Ahora, lo que vamos a hacer entonces es expresar omega de forma vectorial, porque acá lo que nosotros tenemos es en forma escalar nomás. Entonces, ¿cómo se hace acá? Acá tiene que atender muy bien el tema del sentido. Se dan cuenta de que yo tengo que el giro sería, mirando desde E, sería así. Entonces, ¿en dónde va a quedar? Siempre que ustedes tengan el eje de rotación, tienen que hacer como la regla de la mano derecha, ¿verdad? A imaginarse el giro y el dedo pulgar les va a indicar hacia dónde hacia dónde está ocurriendo el giro, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy acá y el giro ocurre así, entonces se dan cuenta que la omega va a ser un vector dirigido hacia dónde. Omega tiene que ser un vector dirigido hacia acá, ¿sí? Por cómo ocurre el giro. Entonces, Profe, te muteaste. ahora, ¿ahí me escuchan otra vez? Sí, ahí sí. No sé por qué pasa eso que solo se pone en moda. Hace unos días comenzó a hacer eso. Bueno, pero ahí ya está. Cualquier cosa, me avisan nomás otra vez. Bueno, entonces, decíamos, a ver, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Me estaban escuchando todo bien acá? El tema del giro, que omega va a ser hacia acá. Sí, sí, se ¿Todo? escuchó todo lo que dijiste. Cuando te muteaste ya te avisé al toque. Ah, ok, excelente. Entonces ahí ya tenemos hacia dónde va a ser el vector omega. Entonces ahí yo directamente, como yo hallé EA, justamente lambda EA es luego hacia acá, apuntando hacia A.
desde E hacia A. Entonces multiplico por 9 positivo para poder hallar el vector. Entonces, omega tendría que ser igual a 9 positivo por lambda EA. ¿Sí? Entonces sería 9 por menos 2 tercios, 2 tercios y 1 tercio. Por lo tanto, entonces, omega me va a salir ¿cuánto? Acá multiplicamos, dividido 3 va a quedar menos 6, 6 y 3 radianes por segundo. Entonces ahí ya tenemos de manera vectorial esa omega. Ahora para hallar entonces la velocidad. La velocidad es omega por R. Ahora, esta R es importante que veamos un poco. ¿Qué es R? R es un vector de posición, ¿verdad? Pero tiene que ir hasta el punto C, que es lo que yo quiero hallar. Pero la pregunta es, ¿dónde va a estar el origen de ese vector R? Bueno, la respuesta es lo siguiente, es cualquier punto del eje. Cualquier punto del eje es posible. Vos podés tomar, por ejemplo, como RAC, podés tomar también EC, cualquiera de ellos, y eso no va a importar. ¿Y eso por qué? Porque el producto vectorial de R por omega siempre va a ser el mismo, ¿sí? Cuando vos tengas, por ejemplo, supongamos un vector así, un vector A, y acá un vector B, y cualquier otro vector que vos tomes, si esta es paralela, cualquier otro vector que vos tomes acá, sobre esa recta, estando acá como origen y extremo de esta recta, el producto vectorial siempre va a ser el mismo. O sea, el producto vectorial entre A y cualquiera de estos vectores siempre es el mismo. ¿Por qué? Primero, la dirección sería el mismo porque A por B, ahí perpendicular, la dirección va a ser el mismo, el sentido también. Ahora, en módulo, ¿por qué va a ser el mismo? Porque si yo hago el módulo del producto vectorial, A por B, por ejemplo, es A por B por seno de alfa. Y B seno de alfa vendría a ser este segmentito de acá. Pero ¿qué pasa? Ese segmentito, todos tienen iguales. ¿Sí? Por eso es que siempre ese producto vectorial van a ser iguales siempre. ¿Sí? Por eso vos podés tomar acá para R, podés tomar cualquier punto del eje. No pasa nada. El resultado del producto vectorial siempre va a ser el mismo. Bueno, perfecto. Entonces, ahí podemos tomar, por ejemplo, S. ¿Sí? El vector R lo vamos a tomar como S. ¿Sí? Entonces, C sería C menos E. Y C, ¿cuánto sería su coordenada? Es C menos E. Entonces, C, su coordenada sería, a ver, en X es 0, como está sobre el eje Y ese punto, entonces se va a valer 150. Y en Z es 0 también, porque está justamente sobre el eje Y. Bueno, entonces ahí ya está la R. Ahora lo que hay que cuidar es origen en el eje y extremo en el punto que estamos estudiando, ¿verdad? Eso es lo que hay que atender. Correcto. Entonces la velocidad del punto C es directamente omega por R, que si quiero armar la matriz, puedo hacerlo. Porque O si no, ese te faltó el menos 400 de E. a ver, perdón, todavía no hicimos la resta. La E todavía no lo estamos, ¿cierto? Es 0, perdón, en X vale 400. Después 0, 0. Entonces, ¿cuánto va a quedar? 0 menos 400 va a ser menos 400, 150 menos 0, 150, y acá entonces va a quedar 0 en Z. Porque se dan cuenta que ese vector va a quedar acá. El vector S queda en el plano XY, justamente. Bueno, entonces sería omega por R. Correcto. Como les decía, si quieren armar la matriz, lo arman, o si no, expresan esto como versores y JK y van distribuyendo todo. ¿Cómo quieren hacer? Si hacemos por matrices, sería acá, omega, ¿cuánto va a valer? Menos 6, 6
3. Y acá, perdón, y JK, vamos a poner primero. Y JK, entonces, acá omega sería menos 6, 6, 3. Y esto sería, esto si quieren ponerlo ustedes en metros también ya se puede poner. Porque este está en milímetros. Menos 400, 150 y 0. Correcto. Entonces, ¿cuánto va a salir este producto vectorial? A ver, este acá 0. ¿Cuánto sería 6 por 150? Sería 900, ¿verdad? Entonces es 900K menos 1200. Si ven algún error me avisan. 1200J. Y ya está. Después acá menos 6 por 4 más 2400K. Menos 450i. Y después el otro que ya sería 0. Bueno, entonces, ¿cuánto sale esto? Acá va a salir menos 450 y menos 1200J. Y acá 900 más 2400 sería 3300K. Esto sería entonces la velocidad del punto C. Si es que no cometí ningún error, entonces ese vendría a ser la velocidad. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá lo que hice, señores? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? ¿Está todo claro? Bueno, entonces no hay preguntas. Profe, el 900, 900 de tu K es negativo. a ver, 900, cierto, es negativo, ¿cierto? Ahí está. Entonces va a restar acá. En realidad, entonces va a quedar 1500. Ahí está. Gracias. 1500. Perfecto. Hasta ahí tenemos la velocidad. ¿Sí? La velocidad. Pero nos pedía también la aceleración. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? ¿Cómo hallamos la aceleración? Recordemos que la fórmula es omega por R. Ustedes se dan cuenta que es velocidad. Entonces, yo puedo poner otra vez acá omega por la velocidad del punto C. Más alfa por R. Bueno, en este caso la velocidad era constante, que decía a velocidad angular constante. Entonces este se va a anular. Pero se dan cuenta que si había alfa, tampoco es que, hija, se complica el problema. No, para nada. Vos lo que vas a hacer es, aparte, alfa tiene que estar siempre sobre el eje también. Que puede ser en el mismo sentido que omega, que está aumentando, o puede ser en sentido contrario, puede ser hacia acá. Pero siempre también alfa tiene que estar sobre el eje. Entonces vos ibas a hacer un producto vectorial así, por otro lado, ¿verdad? Y vas a sumar con este término. Nada más eso es lo que iba a variar si es que había alfa. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a tener para la aceleración? Y vamos a armar acá IJK omega, que vale menos 450, menos 1200 y 1500, ¿verdad? Y por la velocidad DC. Y, no, pero este tiene que estar, omega, primero, omega era menos 6, 6, 3, ¿verdad? Porque el producto vectorial hay que atender el orden. Acá, menos 450, menos 1200 y 1500, ¿verdad? Entonces acá hacen el producto vectorial y con eso ya obtienen la aceleración de C. Que le dejo eso ahí como tarea para que termine. Bueno, no tengo a mano la respuesta de esto, pero ese sería el análisis. Básicamente, así entonces sería un ejercicio de movimiento circular en 3D. Es muy sencillo esta parte, casi siempre se hacen las mismas cosas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ahí tiene alguna duda o está todo bien?
¿Podemos avanzar? Bueno, entonces no hay ninguna consulta. Vamos entonces ahora. El ejercicio 2 lo resolví en otra clase que les voy a mandar, así que vamos a pasar. Y ahora vamos a ver entonces los ejercicios de movimiento plano. Vamos a sacarle entonces una foto a esto. Ahí está. Me estaban llamando por eso. Muy bien. Ahora nos vamos un poco al movimiento plano. Y voy a tomar directamente el ejercicio 3 como ejemplo. Y ahí voy a explicar un poco los conceptos que aparecen en esta parte y cómo lo resolvemos. Seguramente en la teoría ya vieron más o menos algunos conceptos de esto. Muy bien. Tenemos este sistema entonces donde nos dice de que determina la velocidad angular de la barra y la velocidad del punto C en el instante en el que se muestra, dice. Bueno, entonces este sería el punto A, punto B, y ahí está el punto C. Nosotros le damos una velocidad a este, ¿verdad? Que va a venir hacia abajo, entonces este va a estar obligado a desplazarse en esta dirección. Como ya vimos hace rato, la clasificación de los movimientos, ¿verdad? Vemos que esto es un movimiento plano general. Entonces, el movimiento plano está compuesto por una traslación y una rotación. ¿Qué es lo que ocurre básicamente? Vos tenés una barra en esta posición
y tenés que la velocidad de este punto es hacia acá y la velocidad de este punto es hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que vos haces básicamente? Vos este movimiento lo descomponés en dos partes. Vos haces como si fuese que primero el cuerpo tiene una traslación. Por ejemplo, puede considerarse de que se traslada, por ejemplo, con esta velocidad. Puede ser también de, no pasa nada, va a ser el mismo análisis. Se traslada con esta velocidad. Y luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Luego de trasladarse, ahí aparece lo que es la rotación. ¿Sí? Ahora, como se trasladó con la velocidad de V, ahora V tiene que quedar ahí quieto. ¿Sí? V tiene que quedar ahí quieto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir alrededor de V? Un movimiento circular. O sea, este va a ser acá un movimiento circular. Entonces, acá yo voy a tener una velocidad que no es ahora, no es la velocidad de A, sino que es la velocidad de A con respecto a B. Esa es la velocidad que aparece ahí. Y ahora, ¿qué ocurre? Que este acá es sí o sí perpendicular. ¿Por qué? Porque es un movimiento circular. Es como que la barra acá gira alrededor del punto B. Entonces, esta velocidad tiene que ser ahí perpendicular, ¿verdad? Y esto a nosotros nos va a ayudar a resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque recuerden una cosa, nosotros sabemos que la velocidad de A con respecto a B es igual a la velocidad de A menos la velocidad de B. Recordemos esto. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer las direcciones y demás? Ahí tenemos que hacer un análisis geométrico. A ver, acá, por ejemplo, yo voy a necesitar este ángulo. Voy a necesitar yo este ángulo que lo puedo hallar porque yo tengo este que vale 4 y la hipotenusa que vale 5. Entonces puedo hacer seno de tita es igual a 4 quintos. ¿Alguien me puede decir cuánto sale ahí, tita? 53,13. 53,13. Es un triángulo 3, 4, 5. 53,13 grados. Perfecto. Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo sé de que esto, acá, este ángulo es 53,13. Este. Y como este de acá perpendicular, ¿qué va a pasar acá? Yo sé que acá este ángulo tiene que ser también tita. Este de acá. Entonces, ¿este cuánto va a valer? 90 menos 53,13 es 36,87 grados. Entonces, ya sabemos la dirección de este, porque este tiene que ser acá perpendicular. Acá tenía que ser 90, este vale tita, que es 53,13. Entonces, esto vale 36,87 grados. ¿Por qué me está interesando todo esto? Acá hay una cuestión, un concepto clave que hay que entender, que es lo siguiente. Acá pues yo tengo esta velocidad de A con respecto a B, ¿verdad? Que es la velocidad, esa velocidad de A con respecto a B viene a ser la velocidad tangencial del giro. ¿Sí? Esa velocidad de A con respecto a B es la velocidad tangencial del giro, porque ¿qué nosotros dijimos? Acá, como está en movimiento plano. Este es una traslación. Y acá estudiamos la rotación. En esta parte. Entonces, si este es rotación, este punto está fijo y este punto está girando alrededor de este punto. ¿Sí? Y esta velocidad de A con respecto a B, la velocidad relativa es la velocidad tangencial del giro. Y de ahí sacamos otra vez otro concepto importante. Si es la velocidad tangencial del giro, entonces la velocidad de A con respecto a B tendría que ser igual a omega por la distancia entre los dos puntos, que es R de A
con respecto a B. Así en el módulo nomás ahora escribo. La velocidad de A con respecto a B tiene que ser justamente la omega por R. Sí, porque este sería el radio de la rotación, está girando alrededor de este punto. Entonces, vean bien lo que vamos a hacer para poder hallar omega y para poder hallar también la velocidad de B. A ver, yo tengo esta fórmula. Recordemos esto. Ahora, ¿esto cómo se ve gráficamente? Yo sé que la velocidad de B es hacia acá. Y sé que la velocidad de A es hacia acá. Entonces, la velocidad de A con respecto a B tiene que ser la diferencia. Entonces, tiene que ser este vector. Esta es la velocidad de A con respecto a B. La diferencia tiene que coincidir con el vector minuendo. Se fue la luz en mi casa. ¿Ven bien ahí igual la pizarra? Sí, profe. Sí, se ve, bro. Podríamos, a ver, tengo 28% de batería. Bueno, voy a estar conectado con mis datos. Nada más podemos continuar entonces. Porque se conectó el Wi-Fi. Y la calidad igual se ve bien, así porque ahí, ahora está conectado con mi paquete de datos no. Sí, se lee bien. Bueno, vamos a irnos entonces hasta donde me dé, porque como le digo, tengo 28% de batería, estaba conectado ahí. Ok, vamos a continuar entonces. A ver, yo tengo acá que la velocidad de B es sí o sí en esta dirección y la velocidad de A es en esta dirección. Estos vectores entonces son perpendiculares para este ejercicio. No siempre lo van a hacer, pero para este ejercicio son perpendiculares. Ahora, la velocidad de A con respecto a B formaba con la horizontal un ángulo de 36,87 grados. ¿Verdad? Es este. ¿Verdad? Entonces, ahí, ¿qué ocurre en ese triángulo? ¿Qué yo tengo como dato acá? Yo tengo acá como dato la velocidad de A, que vale 6. Y se dan cuenta que es un triángulo rectángulo donde yo conozco un cateto y un ángulo agudo. Con eso, yo puedo hallar directamente, por ejemplo, la velocidad de B. Porque yo sé de que tangente de 36,87 grados es igual a ¿qué? Es igual a velocidad de A sobre velocidad de B. Es decir, tendría que ser 6 sobre velocidad de B. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ¿qué yo saco? Que la velocidad de B es igual a, ¿cuánto va a salir? 6 sobre tangente de 36,87. ¿Cuánto le da como resultado? ¿Alguien me puede decir? 8. 8. Entonces sale ahí ya 8 metros por segundo y sería en la dirección horizontal. ¿Se dan cuenta cómo podemos hallar entonces a partir de este análisis de las direcciones? Acá es clave este tema de la parte de la rotación, ¿verdad? Vuelvo a insistir con ese concepto. ¿Qué es lo que vos haces? En la segunda etapa vos considerás ya que esto está fijo, es una rotación y esta velocidad no es precisamente velocidad de B, sino que es, perdón, no es velocidad de A, sino que es velocidad de A con respecto a B, que tiene que ser perpendicular porque es una rotación, ¿sí? Y como es la velocidad tangencial del giro, también se cumple esto de acá. Bueno, entonces ahí tenemos velocidad de B que también nos pedía. Ahora, ¿cómo hallo la omega del giro? ¿Cómo yo sé qué tan rápido está girando esta barra? Bueno, a partir de ahí, justamente, yo sé de que seno de 36,87 grados es igual a 6 sobre la velocidad de A con respecto a B, ¿verdad? Llenando otra vez este triángulo. Y entonces, a partir de acá, ¿alguien me puede decir cuánto sale la velocidad de A con respecto a B? 10. Sale 10 metros por segundo. Ahora, ¿qué nosotros sabíamos acerca de la velocidad relativa? Que esa velocidad relativa era igual a omega por R. Entonces, esto directamente se iguala a omega por R. ¿Y cuánto vale R? R es justamente la distancia entre estos dos puntos. Entonces, quiere decir omega por 5 debe ser igual a 10. ¿Sí?
de 5 metros. Entonces, a partir de ahí, ¿qué sacamos? Que la omega es igual a 2 radianes por segundo. Y con esto, entonces, ya está solucionado el ejercicio, ¿verdad? Así sería, entonces, se dan cuenta que es bastante sencillo la forma en que se aplica este concepto. Bueno, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte? Bueno, entonces está todo bien, podemos continuar. Ahora voy a resolver el ejercicio, pero voy a utilizar otro método nomás que sería por centro instantáneo de rotación. Este método le va a gustar más, es mucho más rápido, ¿sí? Es mucho más rápido, no hace tanto de estos análisis que están acá, no hace falta poner los vectores. ¿Qué es lo que vos haces en el centro instantáneo de rotación? Vos cuando tenés un cuerpo cualquiera, por ejemplo, que está en movimiento plano, entonces, por ejemplo, vos tenés que este punto tiene esta velocidad y luego tenés que este otro punto está con esta velocidad. Es un movimiento plano. Cuando hay dos puntos del cuerpo que tienen así velocidades en direcciones distintas, eso ya es un movimiento plano. Entonces lo que vos haces en el centro instantáneo de rotación es trazar acá una perpendicular a esta velocidad y otra perpendicular a esta velocidad. Y donde se cortan, ese es el centro instantáneo de rotación. Entonces, ¿qué es lo que vos haces ahí? A partir de ahí, vos directamente podés decir, por ejemplo, supongamos que vos, vamos a llamarle I, punto I. Este sería A, este sería B. Entonces, directamente vos sabés que podés decir lo siguiente. Acá es como si fuese que todo el sistema está girando alrededor del punto I. Ese punto I, el centro instantáneo de rotación, puede ser un punto del cuerpo, puede ser un punto exterior al cuerpo, no importa. Pero se dan cuenta que voy a dibujarlo inclusive como una placa gigante, es como si fuese que acá hay una placa grande donde todo está girando alrededor del punto I. Y imagínense que acá hay como un pasador y todo está girando. Y se dan cuenta que ahí tiene mucho sentido verlo como una rotación porque este es como la velocidad tangencial de este giro, por ejemplo. Y este es como si fuese que está girando acá. ¿Sí? Entonces, es como que esto fuese la velocidad tangencial de ese punto que está girando alrededor de I. Y este también, porque ambos son perpendiculares, ¿verdad? Cuando vos trazás desde I hasta A o hasta B una recta. Entonces, ¿qué es lo que vos decís? Que la velocidad de A es igual a omega por IA. ¿Sí? Y la velocidad de B es igual a omega por IB. Y la omega es la misma para todos. La omega es la misma para todos los puntos. Por eso pongo acá omega nomás. No es que es omega de A, omega de B. Porque todo se está considerando que gira alrededor de ese punto I. Bueno, entonces, para nuestro ejercicio, ¿cómo iba a ser nuestro análisis? Nuestro análisis iba a ser muy sencillo. Yo tengo acá ese cuerpo y tengo acá la velocidad de A y acá tengo la velocidad de B. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Trazo perpendiculares a esas velocidades. Acá trazo perpendicular y acá trazo perpendicular también a este. Donde se cortan es el centro instantáneo de rotación. ¿Sí? Entonces, yo tenía como dato esta velocidad y tenía también esta distancia, era que podía hallarla fácilmente en un triángulo 3, 4, 5. Quiere decir que esto vale 3 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vos directamente podés decir que la velocidad de A, según lo que vimos acá, la velocidad de A, ¿qué es igual? Es igual a omega por R. Eso dijimos, que sería IA. Entonces, la velocidad de A, ¿cuánto vale? Eso era dato. Valía 6.
Y la IA vale ¿cuánto? 3. Entonces, ¿qué ya sacas de ahí? La omega, que es 2 radianes por segundo. Y acá está. Misma respuesta. Y este es así, mucho más directo. Se dan cuenta acá que analizamos que los vectores, que la dirección de la velocidad relativa, armamos el triángulo, resolvimos esto y finalmente llegamos a eso. Y este sí que es mucho más sencillo, ¿verdad? Perpendicular, perpendicular, donde se cortan y esta distancia yo ya tengo. Entonces la velocidad de A es omega por IA y ya está. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Para este, acá, para allá la velocidad de B, este vale 4 metros. Entonces la velocidad de B sería igual a ¿cuánto? Tiene que ser la misma omega, porque la omega es la misma para todos. Todos están girando acá. Entonces es omega por directamente IB. Entonces sería 2 por 4. Por lo tanto, la velocidad de B, entonces, ¿cuánto vale? 8 metros por segundo. ¿Verdad? Ahí está. Misma respuesta. Entonces, este es el centro instantáneo de rotación. Obviamente le estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Pero es para que podamos captar un poco los conceptos. Una vez que vos tenés ya este concepto de qué es lo que básicamente se hace, puedes batallarlo pues ya a los demás ejercicios. Por eso pongo como primer ejercicio un sistema sencillo y a partir de ahí vamos a ver cómo aplicamos a las otras situaciones. Muy bien. ¿Se entendió esto o alguien quiere hacer alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí. ¿Ese método es solamente para movimientos planos, o sea, en el plano? Es para movimiento plano, sí, para movimiento plano, porque es cuando hay una traslación y rotación nada más. Ahora, lo que sí es importante entender es que el centro instantáneo de rotación te sirve para hallar velocidades nomás. No es que vas a poder hacer, por ejemplo, con aceleraciones. No es que si este era, por ejemplo, aceleración de B y te pide aceleración de A, no es que vos vas a poner acá aceleración de B, aceleración de A, perpendicular, y se cortan ahí y con eso ya puedes hallar las demás aceleraciones. O sea, para aceleración no es aplicable así como vimos acá. Justamente después puse un ejercicio cuando es aceleraciones, ¿verdad? En donde puse el mismo sistema y es análisis de aceleraciones y ahí vamos a poder visualizar bien qué es lo que cambia del análisis de velocidades al análisis de aceleraciones. No sé si responde eso a tu pregunta o... Sí, profe. Y otra cosa, en el método 1, Sí. sí, es que hacíamos que con la velocidad de A, entonces iba a rotar con respecto a A, ¿verdad? Si hacías que primero se traslade con la velocidad de A, Sí, así mismo va a ser. El análisis va a ser lo mismo. Ahí lo que ibas a hacer vos, en este caso, ¿verdad? Primero, ibas a poner acá velocidad de A, ¿verdad? Y ahí ya se va a quedar fijo este punto A y tu velocidad de B, ahora sería velocidad de B con respecto a A, en vez de velocidad de A con respecto a B. Entonces, si como este viene así, se dan cuenta que si yo miro desde A, el giro lo vería así. Entonces, la velocidad de B con respecto a A quedaría acá. Velocidad de B con respecto a A y acá sería perpendicular. Y ahí el análisis va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, acá en vez de la velocidad de A y B va a estar ahí siempre, pero la velocidad de B con respecto a A va a estar así. Y después es exactamente el mismo análisis. ¿Se entiende eso? sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. Le sacamos entonces una foto a esto. Profe, Sí. el primer, o sea, creo que por el segundo método es un poco más fácil hacer la velocidad de C, pero por el primer método, ¿cómo sería eso? Ah, cierto, que esto no pedía solamente velocidad de B, esto pedía velocidad de C, pedía. Ah, del punto C realmente es lo que pide, ¿verdad? Yo le hallé solamente la velocidad de B. Bueno, ¿qué ocurre acá? Si yo, por ejemplo, quiero hallar la velocidad del punto C,
Nada más que acá lo que tengo que hacer es, acá yo tengo el punto C, ¿sí? Entonces tengo que venir hasta acá y la velocidad de C tiene que ser acá perpendicular a esa dirección. Acá. Perpendicular. Así tiene que quedar. Ahora, ¿cuál sería la distancia IC? Bueno, acá tenemos la particularidad de que esta es una hipotenusa, es un triángulo rectángulo y este es punto medio. Entonces el punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices. Ahí vino otra vez la luz. Esto entonces sería 3 metros. Entonces directamente la velocidad de C tendría que ser omega por IC. Entonces sería directamente 2 por 3, sería entonces 6 rayanes por segundo también. Pero lo que hay que hallar ahí es la dirección que va a tener esa velocidad, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hallar nosotros esa dirección? Bueno, vamos a necesitar este ángulo entonces, de acá, beta. ¿Cómo se puede hallar ese ángulo beta? Y yo tengo acá, a ver, tengo esta distancia y esta distancia. Este vale 3, 2,5 y 3. Entonces podría ser, por ejemplo, por Porque no es teorema del... 2,5 la distancia entre C y el punto I. ¿Qué pasó? No tiene que ser 2,5 la distancia entre C y el punto I. No, 2,5 es, 2,5, perdón, me equivoqué. Este valía 2,5, este de acá. Son 2,5 metros, vale este. Entonces ahí debe ser 2 por 2,5. Perdón, ahí está, 5. 5 metros por segundo. Ahí está. Ahí corregimos. Entonces, acá lo que yo tengo es que esto vale 2,5. Este también vale 2,5. La forma más rápida de hallar ese ángulo podría ser lo siguiente. A ver, yo tengo ahí un triángulo. Este vale 3. Este vale 2,5 y este vale también 2,5. 2,5. 2,5. Entonces, ahí podemos hacer, por ejemplo, a ver un poco, si yo trazo acá una perpendicular, esto quedaría como 1,5. Entonces acá este beta podemos hacerlo por coseno. Coseno de beta es igual a que 1,5 sobre 2,5. Entonces ahí ya puedo tener beta, ¿verdad? ¿Cuánto saldría ese beta? Si alguien me puede decir. Porque una vez que yo tengo beta, pues ya va a ser sencillo. Yo trazo acá una paralela. Este vale beta también. Y entonces 90 menos beta es el ángulo que va a estar formando con la horizontal. ¿Cuánto sale beta, señores? 53,13. 53,13. Entonces, como este vale acá beta y acá tengo este que va a ser 90 menos 53,13, entonces esta velocidad de C va a ser acá formando un ángulo de 36,87 grados, ¿verdad? Ahí está. Este es lo que realmente pedía el problema. Así se halla la velocidad del punto C. Ahora, ¿qué pasa con el otro método? O sea, ¿cómo lo íbamos a hacer con el otro método, por ejemplo? Ahí va a ser un poco más complicada la cuestión, porque vos lo que tenías que hacer es, acá vas a tomar como referencia con el método original, voy a ponerlo acá, vos lo que tenías que hacer era utilizar dos puntos, puede ser C con A o C con B, ¿verdad? Cualquiera de ellos. Si lo hacías con A, entonces vos lo que ibas a tener es esta velocidad de A, de acá, y esta velocidad de C que no ibas a saber hacia dónde sería. Pero vos ya tenés la omega y ya con eso tenés ya una incógnita
O sea, que ya no es incógnita para esta situación, más bien dicho. Entonces, ¿qué es lo que haces acá? Vos vas a considerar que se traslada con la velocidad de A más, luego A ya tiene que quedar quieto, este queda quieto y solamente queda este de acá, que sería acá perpendicular. La velocidad sería velocidad de C con respecto a A. Y luego ibas a armar otra vez los triángulos, que tendría que ser velocidad de C con respecto a A es velocidad de C menos velocidad de A. Entonces, velocidad de A es acá, ¿verdad? La velocidad de C, que no sabemos bien todavía hacia dónde va a ser. Lo que sí, vos sabés que la velocidad de C con respecto a A va a quedar así. Y la velocidad de C, esto probablemente quedaría mi configuración de esta manera. Así, porque C, velocidad de C ya no es más horizontal. Entonces ahí tengo la velocidad de C, velocidad de A, y esta es velocidad de C menos velocidad de A, que tendría que ser así. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vos tenés? Vos no sabés hacia dónde, en qué dirección y sentido es, pero ¿qué ya tenés? Ya tenés este triángulo, este lado del triángulo. Porque velocidad de A, ¿cuánto vale? Era dato, 6. Y velocidad de C, era justamente C con respecto a es omega por R, que vos podés tener, ¿verdad? Porque omega vos ya tenés, pues. Ya está acá. Y R es la distancia entre C y A. Entonces, este es conocido, es omega por R. Y este también es conocido. ¿Por qué? Porque esta velocidad tiene que ser en la dirección perpendicular a la barra. Entonces, este es un ángulo ya conocido. Tenés este lado y este ángulo. Por lo tanto, a partir de ahí ya puedes hallar la velocidad de C. Esa sería, entonces, la forma de resolver por el primer método para poder hallar la velocidad de C. ¿Se entendió todo bien esto? Sí, profe, todo claro. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, perfecto. Voy a volver a conectarme desde mi computadora. Bueno, excelente. Entonces, quedó todo bien entendido lo que sería esta parte. Ok, vuelvo a sacar una foto de esto. Ahí está. Se dan cuenta que acá, por ejemplo, es mucho más fácil para mí, ¿verdad? La velocidad de C directo, o ya acá haces demasiado análisis. Y nunca salió en un examen, por ejemplo, que te condicione resolver movimiento plano aplicando solamente SIR o aplicando el otro método que no tiene un nombre específico. Pero nunca condicionó por qué método hacer. Por lo tanto, yo le recomiendo encarar por centro instantáneo de rotación. Prácticamente todos los sistemas para mí siempre veo de manera más sencilla aplicar centro instantáneo de rotación. Trazar las perpendiculares, una vez que se cortan, ahí ya es un poco de geometría y ya está. No hay mucha complicación. Muy bien. Pasemos entonces ahora al siguiente ejercicio. Dice, si al centro O del engranaje se le imprime una velocidad v sub 0 de 10 metros por segundo, determine la velocidad del bloque corredizo V en el instante en que se muestra. Bueno, voy a dibujar mientras entonces el sistema. Este sería
el ejercicio 4. Bueno, el sistema es básicamente esto, ¿verdad? Dibuja ahí como engranaje, pero da lo mismo. Básicamente este es el sistema, ¿verdad? Nos dice acá que el punto O se le imprime una velocidad de sub 0, ¿verdad? Que es de 10 metros por segundo. ¿Correcto? Y después nos da acá el radio 0,175. Este no va muy al extremo. Voy a redibujar un poco este. Va un poco más abajo. Más o menos por acá. Bueno, entonces el radio, según indica acá, es de 0,175 metros, pero este está a 0,125. Está a 0,125. La longitud de la barra es 0,6. 0,6 metros. Este acá es 30 grados. Y este también acá 30 grados. Y ahí están todos los datos. Perfecto. Entonces dice, si al centro del engranaje se le imprime una velocidad v sub 0 de 10 metros por segundo, determine la velocidad del bloque corredizo B en el instante en que se muestra. ¿Verdad? Entonces es
lo que nos dice el ejercicio. Vamos a ver entonces cómo lo podemos resolver. Bueno, perfecto. Acá, por ejemplo, ya observamos que hay dos cuerpos rígidos. En el sistema ya no es uno solo. Acá observamos que hay dos cuerpos rígidos. ¿Qué sería? El engranaje y la barra. Entonces, cada uno de esos cuerpos tienen su centro instantáneo de rotación. Yo no sé si en la teoría habrán analizado el tema del movimiento de una rueda, que en el caso del movimiento de la rueda, el centro instantáneo de rotación siempre está acá en el piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el punto que tiene velocidad cero, que se puede demostrar con la rototraslación, considerando que las velocidades tangenciales del giro y la velocidad de traslación son iguales, o sea, demostrando eso. En alguna otra clase demostré eso con detalles que les voy a mandar, pero básicamente lo que ocurre, para poder agilizar este ejercicio, cuando vos tenés una rueda que está así rodando sobre un suelo fijo, ojo, importante eso, o sea, el suelo tiene que estar, la superficie donde está la rueda tiene que estar quieto. Entonces, si esto va rodando, el centro instantáneo de rotación siempre está acá, en contacto con el suelo. Porque la velocidad, el centro instantáneo de rotación tiene la propiedad de que ese punto tiene velocidad cero en ese instante. Entonces, ahí yo voy a tener de qué, a ver cómo ponían los nombres a este, el punto A, el punto B sería este. A, este sería el punto B y ahí abajo no le puso nombre. Bueno, entonces la cuestión es, antes de analizar esta barra AB, vos tenés que el engranaje analizar primeramente, ¿verdad? Porque analizando el engranaje, yo puedo determinar cuál es la velocidad del punto A. Y una vez que tenés la velocidad del punto A, ahí recién podés pasar a analizar el punto B. Entonces, primeramente vamos al análisis del engranaje. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a dibujar. Acá, este punto es el centro instantáneo de rotación. Entonces, es como que todos los puntos, la velocidad de la rueda, si vos querés hallar, tenés que hallar a partir de este punto. Por ejemplo, este tiene acá esta velocidad y también todos los puntos van a tener la propiedad, todos los puntos que están acá sobre este diámetro, así se va a ver su velocidad. Cada vez más chico, cada vez más chico, hasta que acá este punto es fijo. O sea, es como un punto que en ese instante es como si fuese un punto fijo, ¿verdad? Porque todo está girando alrededor de este punto. Y si yo quiero hallar, por ejemplo, la velocidad de este punto, entonces tiene que ser acá, traigo esta recta y la perpendicular. Ahí está esta velocidad. O si quiero hallar la velocidad de este punto, entonces tengo que llevar hasta acá y ahí perpendicular, ¿verdad? Así sería entonces para una rueda, ¿sí? Bueno, esto es, voy a poner acá análisis de una rueda. Pero para nuestro caso, lo voy a poner así aparte. Entonces acá, análisis para nuestro ejercicio del engranaje. Bueno, este es nuestro engranaje y yo lo que necesito acá es hallar la velocidad del punto A. Entonces, acá yo tengo centro instantáneo de rotación y lo que tengo como dato es la velocidad del punto O, que vendría a ser este. Entonces, si esta es la velocidad de A, entonces acá la velocidad del punto O sería este. Ahora, nosotros acá tenemos que todo el sistema está girando alrededor de este punto. Esto gira así. Entonces, yo a través de ese análisis puedo darme cuenta rápidamente de que la velocidad del punto O, recuerden que esta distancia es R.
R que es 0,175. Entonces yo ahí miro y rápidamente me doy cuenta con que V sub 0 no es otra cosa que omega por R, ¿cierto? Entonces la omega, ¿cuánto va a valer? La omega del disco va a ser entonces, del engranaje, tiene que ser igual a V sub 0 sobre R, o sea, VO sobre R. Entonces sería, ¿cuánto era esa velocidad de O? 10, ¿verdad? 10 metros por segundo. Entonces tiene que ser 10 sobre el radio, que es 0,175. Y a partir de ahí, entonces yo ya obtengo omega ahí. ¿Cuánto sale omega ahí? ¿Alguien me puede decir? 10 sobre 0,175. ¿Cómo sería ahí? 57,14. 57,14 radianes por segundo, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos nosotros esa omega. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo esa omega, entonces luego ya puedo hallar la velocidad de A sin ningún problema, ¿verdad? Porque la velocidad de A va a ser igual a omega por, tiene que ser, fíjense la distancia entre, ojo, A no estaba acá arriba mismo realmente, está un poco más abajo. ¿Sí? Por eso le da esta distancia que es 0,125. Acá está el punto A. Entonces, esa es la velocidad de A. Entonces, tiene que ser acá omega por ¿cuánto? Tiene que ser 0,175 más 0,125, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos va a salir ahí la velocidad de A? Tiene que ser esta omega por 0,175 más 0,125, que ya es 0,3, ¿verdad? Omega por 0,3. ¿Cuánto sale la velocidad de A ahí? ¿Me pueden decir? $17,14. ¿Cuánto? 17,14. 17,14 metros por segundo. Ahí yo ya tengo la velocidad de A. Y esa velocidad obviamente tiene que ser horizontal. Tiene que ser horizontal porque según nuestro centro instantáneo de rotación, este acá es vertical y este tiene que ser perpendicular. Entonces velocidad de A queda ahí de manera perpendicular. Bueno, perfecto. Ahora recién nosotros vamos a hacer el análisis de la barra. Ahora que tengo esa velocidad, nos vamos al análisis de la barra. Buen gráfico es fundamental para estos ejercicios, porque del examen, por ejemplo, nosotros dibujamos todo mal, estas barras, los ángulos, ya nos confundimos todo. Entonces es demasiado importante que lo dibujemos bien. Ok, entonces voy a dibujar acá la barra. Ahí está. A ver, tenemos que acá dibujar bien hacia dónde es la velocidad de cada uno de los cuerpos. Acá, por ejemplo, el punto A, yo sé bien que su velocidad es hacia acá. ¿Sí? Ahí está horizontal, es la velocidad de A. Y ahora la velocidad de B está acá. Recuerden, formando un ángulo de ¿cuánto? De 30 grados. ¿Por qué? Porque este punto B está restringido a moverse en la dirección de esta, digamos, de esta guía. ¿Sí? Acá se tiene que mover, entonces ahí va a estar la velocidad de B. Y luego, ¿qué es lo que se hace? Se trazan perpendiculares a las velocidades. ¿Sí? Le voy a decir un error tan típico que yo ya vi muchas veces, que por ejemplo, bueno, acá trazan la perpendicular. Poner un poco más así. Acá trazan la perpendicular. Perfecto. Todo bien. Trazan la perpendicular. Excelente. Y para la otra velocidad, algunas veces directamente toman la dirección de esa velocidad. O sea que toman esta velocidad y traen acá y acá toman el centro instantáneo de rotación. Eso es clásico. Tiene que ser siempre perpendicular a las velocidades. O sea que la perpendicular a la velocidad sería acá vertical.
Ahí está el centro instantáneo de rotación de esa barra, ¿ok? Entonces, perpendicular a esta velocidad y perpendicular a esta velocidad. Entonces, donde se cortan, ahí está el centro instantáneo de rotación. Bueno, Profe, perfecto. Y acá, profe, ¿alguien ¿cómo quiso tú preguntar? sabes el sentido de B? ¿Cómo sabes que es hacia arriba y no es hacia abajo? Esa es una muy buena pregunta, porque en algunos sistemas, por ejemplo, es un poco intuitivo hacia dónde va a ser, pero en otros sistemas sí que es muy difícil visualizar hacia dónde se va a mover el punto B. Ahora, supongamos que vos no sabes que esa velocidad de B podía haber sido hacia acá o hacia acá. Bueno, no sabemos, pero la perpendicular siempre va a ser la misma. Te das cuenta que el centro instantáneo de rotación no va a cambiar el punto, ¿verdad? No importa el sentido de este. Ok, hasta ahí todo bien. Pero nosotros estamos acá perpendicular, se corta acá en este punto. Y ahí yo tengo que visualizar ya una velocidad conocida. Normalmente ya tengo una velocidad conocida, a no ser que conozca luego directamente omega. Entonces, la velocidad de A es hacia la derecha. ¿Sí? Por lo analizado acá, que esta velocidad O era hacia la derecha, entonces velocidad A tiene que ser hacia acá. Entonces, si yo miro, yo sé que todo tiene que girar alrededor de este punto I, ¿correcto? Pero acá, si la velocidad de A es hacia acá, quiere decir que el giro es en sentido acá antihorario. Y si es en sentido antihorario, entonces este punto, ¿cómo tiene que girar? Tiene que girar así, entonces la velocidad de B tiene que ser sí o sí acá hacia arriba, a partir de esta información. ¿Se entiende eso? Ya, gracias. ¿Sí? Eso, por ejemplo, se complica más en el otro método, el tema de hacia dónde se mueve realmente, tiene más análisis, hay que visualizar mejor, pero con el centro instantáneo de rotación vos al toque te das cuenta. Porque si este es hacia la derecha, el giro es así, y entonces este tiene que ser en este sentido, sí o sí. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco la geometría del sistema. Acá tenemos que ver cómo va a quedar todo exactamente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo sé que este ángulo vale 30 grados. Yo sé que la longitud de la barra es 0,6, ¿cierto? Y a ver, ¿qué más puedo conocer acá? ¿Qué más yo tengo como elementos geométricos? Se dan cuenta que esto valía 30 grados. Esto vale 30 y esto vale 90. Entonces, ¿qué puedo conocer a partir de ahí? Puedo conocer este ángulo. ¿Cuánto tendría que valer ese ángulo? ¿Cuánto tiene que valer este? Porque te vale 30 más 90 más 30. Y tiene que sumar 180. Va a ser acá 120 más 30, 150. Entonces este tiene que valer sí o sí también 30 grados. ¿Verdad? Sí o sí tiene que valer 30 grados. Ahí ya tengo entonces esta distancia. ¿Sí? Y ¿cómo voy a poder hallar, por ejemplo, esta distancia de acá? Se dan cuenta de que esto es hipotenusa, ¿verdad? Esta es hipotenusa que vale 0,6 y este vale 30 grados. Entonces, esta distancia hasta acá, este es directamente 0,6 por seno de 30 grados. Entonces, ¿esto cuánto vale? 0,3. Esta distancia de acá. Bueno, y después, ¿qué más información tenemos? A ver, este ángulo, ¿cuánto tiene que valer? Si este vale 30, esto vale 30. Pero como este es acá 90 grados, quiere decir que este ángulo vale ¿cuánto? Este ángulo vale 120 grados. Y ahí ya tenemos prácticamente todo para solucionar, ¿verdad? Vamos a aplicar, por ejemplo, el teorema del seno para poder hallar esta distancia y B y también IA, ¿verdad? Y A, por ejemplo, yo puedo hallarlo de la siguiente manera. A ver, este era 120, este tiene que valer 30 grados también, ¿verdad? Porque tiene que sumar 180 grados. Entonces ahí yo voy a decir que IA es al seno de 30 grados. IA es al seno de 30 grados.
como 0,6 al seno de 30. Ah, no, ahí directo van a ser iguales, ¿sí? 0,6, porque este es un isósceles. De hecho, podríamos haberlo afirmado eso directamente, ¿verdad? Porque se forma ahí un isósceles, porque este es 30 también. Y A es igual a 0,6 metros. Para y B, ¿cómo vamos a hacer? Ahí ustedes tienen un triángulo isósceles y básicamente es esto lo que está pasando. Acá esto sería IB, ¿verdad? Este sería el punto A. Entonces, si esto vale 0,6, esto vale 0,6 y esto vale 30 grados. Yo sé que si trazo acá una perpendicular, sería esto, va a ir hasta el punto medio. Entonces, IB no es otra cosa que 2 veces 0,6 por coseno de 30 grados. Ahí con la trigonometría, ¿verdad? ¿Cuánto sale entonces IB? ¿Me pueden decir eso, pero con raíces? Así para poner los valores exactos. ¿Cuánto va a valer IB? 3 raíz de 3 sobre 5. 3 raíz de 3 sobre 5 metros, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ahí entonces ya tenemos IB. Y ahora ya es cuestión de aplicar lo que ya conocíamos hasta ahora. Bueno, si yo quiero conocer la velocidad de B, entonces debo conocer omega. ¿Y cómo puedo sacar omega de esa barra? Sacamos de lo siguiente. Yo tengo acá que la velocidad de A tiene que ser sí o sí omega por IA, ¿cierto? Pero yo ya tengo esa velocidad de A. Yo ya tengo esa velocidad del punto A, ¿verdad? Lo habíamos hallado, ya vale 17,14. Tiene que ser igual a omega por IA que acabamos de hallar, que es 0,6. Entonces, a partir de ahí, ¿cuánto va a valer omega? ¿Me pueden decir eso? $28,57. 28,57 radianes por segundo. Y se dan cuenta ahí lo sencillo que es hallar la velocidad de B. Ahí, entonces, directamente, luego sabemos que la velocidad de B es omega por IB. Entonces, la velocidad de B sería 28,57 por IB, que ya lo hallamos que es 3 raíz de 3 sobre 5. Entonces, ¿cuánto sale la velocidad de B? 29,69. 29,69 metros por segundo. Y ya está. Eso nomás sería entonces. ¿Solo este pedía o pedía alguna otra cosa? Determinar la velocidad del bloque corredizo B en el instante que se muestra. Solamente eso. Entonces se dan cuenta que no es complicado, digamos, este tema. Luego tenemos ahí... ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Bueno. Entonces está todo bien. A ver, el ejercicio siguiente, el 5, lo resolví en otra clase que les voy a mandar. El 6 lo voy a dejar como tarea, es pide velocidades nada más. El 7 también lo tengo resuelto en otra clase que les voy a mandar. El 8 lo vamos a resolver un poco. El 8 ya sería con aceleraciones. No cambia mucho, pero hay que ver un poco para que no quieran aplicar el concepto de centro y tener rotación a las aceleraciones. Vamos a sacar una foto a esto y resolvemos un ejercicio con aceleraciones, que también tengo otros ejercicios resueltos que les voy a mandar para que puedan visualizar. Ahora entonces vamos a hacer análisis de aceleraciones.
Dice, en el instante que se presenta el extremo A de la barra, tiene velocidad y aceleración como se muestran. Determine la aceleración angular de la barra y la aceleración del extremo B de la barra. Es casi como el mismo sistema que nuestro ejercicio de hace rato. Vamos a ver, entonces yo creo que con esto van a poder comprender perfectamente de lo que se trata el concepto. Ahí está. Nos da velocidad y aceleración. Muy bien. A ver, voy a explicar un poco así el concepto un poquito general, primeramente, con el tema de las aceleraciones. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo que este punto acelera hacia acá, ¿sí? Y otro que, por ejemplo, acelera hacia acá. Bueno, básicamente el primer análisis es también descomponer las aceleraciones. Primero, considerar que se traslada con la aceleración de A y después estudiamos la rotación. Acá es cuando es la traslación, como que acelera con todo el cuerpo, acelera con la aceleración de A. Y luego A entonces ya tiene que quedarse quieto. Queda quieto y ahí entonces el punto B es el que va a empezar a rotar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia un poco con las velocidades? Que si B acelera, no necesariamente queda en la perpendicular. O sea que no es que la aceleración relativa sí o sí va a quedar acá. ¿Entienden? No necesariamente va a estar ahí. ¿Por qué? Porque la aceleración en un movimiento circular, vos tenés, por ejemplo, un disco que está girando acá. ¿Qué tipo de aceleraciones vos tenés? Vos tenés aceleración tangencial y tenés la aceleración centrípeta. Entonces, o sea que la aceleración no necesariamente es perpendicular. ¿Sí? No está en la dirección tangencial siempre, puede estar acá. Ahora, si la aceleración tangencial es cero, Profe, ¿sí? se volvió a rotar la cámara. A ver. ¿Ahí está bien? Sí, ahí sí, profe, gracias. Bueno, le decía entonces, de que la aceleración, si es que la tangencial es cero, ahí sí este va a ser en la dirección del centro. O si la velocidad todavía es cero y la aceleración centrípeta todavía es cero, entonces sí vamos a tener solo aceleración tangencial. Entonces ahí la aceleración total quedaría en este, ¿verdad? Pero en el general de los casos, yo voy a tener que las aceleraciones hacia cualquier lado. Ya no voy a poder afirmar que esta aceleración relativa, que la aceleración relativa sería la aceleración del giro, pero ya no necesariamente queda acá. O sea que eso puede estar, por ejemplo, acá, hacia cualquier lado. Y luego, esto sí, lo que podría pasar es que se descompone acá, ¿sí? Que sería esta componente, sería la aceleración de B con respecto a la tangencial, que eso sí sería alfa por R, ¿sí? La tangencial. Y esta descomposición sí que sería la aceleración centrípeta, ¿sí? De B con respecto a A en la dirección normal. Ahí se descompone en dos partes, ¿verdad? Pero básicamente esta es un poco la diferencia que existe con analizar velocidad y aceleración,
que acá este ya no necesariamente queda en esa dirección perpendicular. Bueno, entonces, yo no sé si en la teoría probablemente también ya dedujeron la fórmula. En alguna otra clase yo deduje también que pueden mirarlo o pueden mirar en alguna clase teórica. Voy a poner directamente la fórmula porque no tenemos mucho tiempo. La fórmula de la aceleración relativa, ¿verdad? ¿Ya tuvieron ustedes esta clase teórica o no? O sea, en nuestra sección, que sería con frutos. ¿Tuvieron o no la teoría? Porque yo pues voy asumiendo ya algunas cosas que ustedes más o menos manejan. Creo que es hoy a la tarde recién, profe. Ah, todavía no dieron nada de la teoría de esta parte. La verdad que yo no entré la semana pasada, pero sí entré a otra clase teórica y la profe ya estaba desarrollando algunas demostraciones de esta unidad. Porque es muy difícil, ¿verdad? Que yo le explique toda la parte teórica y también la parte práctica. No nos quedaría nada prácticamente de tiempo, ¿verdad? Por eso que les estaba preguntando. Pero básicamente a lo que vos llegás a partir de esto, de hacer este análisis y demás, es que la aceleración de B, que va a ser la fórmula que vamos a utilizar siempre, es la aceleración de A más alfa por K, porque tiene que ser alfa por K, porque alfa siempre está en un plano perpendicular al plano del movimiento, ¿verdad? Alfa K por R de B con respecto a A menos, acá tenemos la aceleración centrípeta, que sería menos omega cuadrado por R de B con respecto a A. Esta es la fórmula de las velocidades relativas, todo vectorial, por supuesto, todo vectorial. Entonces, esta es la fórmula del movimiento relativo de análisis de aceleraciones, ¿verdad? Esto se deduce fácilmente, pueden encontrar también en el BIR. Entonces, esta es la fórmula que hay que utilizar siempre para poder analizar los cuerpos. Y van a ver, por ejemplo, yo quiero hallar ahí la aceleración. Bueno, en el análisis de aceleración, sí o sí también vas a hacer centro instantáneo de rotación. O sea, sí o sí haces también análisis de velocidades. Solo que no es que para hallar la aceleración vos vas a poder trazar perpendicular, y esta aceleración, por ejemplo, vas a poder decir que es alfa por R. Eso está malísimo. Eso no se hace así. Sí vas a tener que hacer análisis de velocidades. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que acá en la fórmula que aparece omega. ¿Por qué? Porque este que está acá pues es como la aceleración centrípeta, este de acá, ¿sí? Y esta parte sería como la aceleración tangencial, están visualizando. Alfa, este pues alfa por R, es como la aceleración tangencial del giro, y este es la aceleración centrípeta del giro. Y esta aceleración sería como la aceleración lineal, ¿sí? Vean nomás después la deducción de la fórmula, pero le estoy explicando así más o menos, ¿verdad? Entonces, como necesita omega, sí o sí hace centro instantáneo de rotación. Entonces, acá, vamos a ver en nuestro sistema, vamos a dibujar el cuerpo. Vos tenés velocidad de acá, velocidad de A, velocidad de B. Entonces, ¿qué haces para hallar omega? Perpendicular. Esto hace rato ya lo habíamos hecho. Y entonces, acá esto vale 3 metros y la velocidad de A es 6 metros. Entonces, omega ya lo puedo hallar tranquilamente. Omega, entonces, va a tener que ser igual a velocidad de A sobre IA, que es 6 sobre 3. Queda 2 radianes por segundo. Bueno, todo bien hasta ahí. Ya tenemos entonces la omega. Vos lo que tenés que ir viendo es cada uno de estos términos, tenés que ir sacando. Y luego sumás todo vectorialmente, ¿y qué obtenés? Obtenés la aceleración de B. Bueno, por ejemplo, aceleración de A, ¿yo tengo? Sí tengo, es dato. Entonces, la aceleración de A ya puedo anotar como vector
que vendría a ser, si tomamos eje X, Y así, entonces sería, aceleración de A es menos 5J, ¿ok? Entonces ya está este término. Perfecto. Ahora tenemos ahí alfa K por R de B con respecto a A. ¿Alfa tenemos? No, no tenemos alfa. Tenemos R de B con respecto a A. Ese vector sí lo puedo sacar tranquilamente. O sea, R de B con respecto a A es como poner acá nuestro eje de referencia. O si querés también podés poner acá así de una el eje y vos sacás la coordenada de A, la coordenada de B y después restás, ¿verdad? A, por ejemplo, estaría en 0, 4 y B estaría en, esto valía 3, 3, 0. Entonces R de B con respecto a A pues es AB. ¿Sí? Es un vector que viene desde A hasta B. Entonces es B menos A, que va a valer ¿cuánto? Sería entonces 3 menos 4. Y ese es el vector R de B con respecto a A. ¿Vamos? Entonces, tenemos ahí R de B con respecto a A, que va a valer ¿cuánto? Sería entonces 3i menos 4j. Ya está, entonces este lo tenemos. Luego, yo acá ya hallé también, y omega cuadrado, omega también ya lo tengo. Bueno, entonces el vector omega cuadrado por R de B con respecto a A, ¿cómo quedaría? Tendría que ser 2 al cuadrado por 3i menos 4j. Entonces sería 3, 4, 12i menos 16j. Perfecto. Ahora, si yo veo esto vectorialmente, la aceleración de B, yo sé que va a ser hacia dónde. Este pues sí o sí se va a mover acá, en esta dirección nomás luego. Está obligado a moverse hacia él. Entonces la aceleración de B, yo puedo expresarlo así. Aceleración de B por I. ¿Sí? Entonces esto lo escribo en forma escalar, pero le acompaña acá este versor. Bueno, entonces si yo todo esto lo escribo, o sea, toda esta fórmula lo escribo acá, voy a tener así, que la aceleración de B por I es igual a aceleración de A, que es menos 5J, más alfa por K, multiplicado vectorialmente con R de B con respecto a A, que sería 3I menos 4J. Y luego menos omega cuadrado por R de B con respecto a A, que es este vector. Entonces sería menos 12I menos 16J. Muy bien. Ahora entonces, vamos a desarrollar un poco esto. Aceleración de B. Acá va a ser menos 5J, que vuelvo a escribir nada más así. Y acá voy a distribuir. Este vector lo distribuyo acá. Y acá. Y K por I, ¿cuándo es? ¿Qué se pueden dibujar ustedes así rápidamente? Cuando tienen varios productos vectoriales, poner así, IJK. Entonces van a poder visualizar rápidamente de que K por I, vos pones sobre K, se va hacia I, entonces te da J. Entonces acá va a ser 3 alfa por J. Después, acá alfa K por 4J. K por J, ¿qué te da? K, lo pones acá, ¿qué te va a dar? K y se va hacia J, te va a dar menos I. Pero como acá ya había un menos, entonces te va a quedar más 4 alfa por I. Nos queda así. Después, acá nos va a quedar menos 12i más 16j. Bueno, entonces, ¿qué nos queda acá? Aceleración de B por I igual a. Vamos a ver un poco los que tengan I. Sería este y este. ¿Qué va a ser entonces? Si agrupamos, sería 4 alfa menos 12 por I. ¿Ok? Después, J tiene
este y este. Entonces va a quedarnos ¿cuánto? A ver, acá sería 16 menos 5, va a quedar 11. Entonces va a ser 11 más 3 alfa por J. Ahí. Entonces así tenemos esta expresión. Ahora, se dan cuenta de que yo tengo dos incógnitas acá. Tengo como incógnita alfa, ¿sí? Yo no sé la aceleración angular de F. Entonces, alfa y tampoco tengo la aceleración de B. Entonces, ¿cómo hay eso? Estos son vectores que tienen dos componentes. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se iguala componente a componente. ¿Sí? Porque esto es como tener así. En el primer miembro es como tener aceleración de B, 0. Igual a, en el otro miembro, que del eje X, que sería para el versor Y, es 4 alfa menos 12. ¿Sí? Y luego, en el eje Y, que sería para J, es 11 más 3 alfa. Entonces vos tenés dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Tenés dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, a partir de ahí, vos ya puedes hallar. Vos tenés que 4 alfa menos 12 debe ser igual a aceleración de B. Y 11 más 3 alfa debe ser igual a 0. Entonces, a partir de ahí, voy a tener que alfa debe ser negativo 11 sobre 13 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué tenés acá? Ya tenés valor de alfa que sale negativo. Este, por ejemplo, en los sistemas donde hay aceleración, es muy difícil darte cuenta si la aceleración angular es en sentido horario o antihorario. Eso es difícil darte cuenta. Muchas veces te engañan, pero no hace falta luego que vos de entrada sepas hacia dónde gira. Vamos a considerar siempre alfa K, así como si fuese K positivo. Si tú ves que aquí está así, va a estar acá positivo. Quiere decir que vos estás considerando que el giro positivo es acá, en sentido antihorario. Y si te sale negativo, eso significa que alfa es 11 sobre 3 radianes por segundo al cuadrado, y hacia dónde tenía que ser. El sentido antihorario era positivo, porque sale negativo, quiere decir que esto es hacia acá, en sentido horario. Y luego, ¿dónde llevamos este valor? Luego, llevamos en este ejercicio, en esta ecuación. Aceleración de V es 4 por, tengo que llevar con su signo acá, porque sale de esa ecuación. Menos 11 sobre 3, ¿sí? Menos 12. Entonces, ¿cuánto va a salir acá? La aceleración de V, ¿cuánto va a salir así ya en coma? ¿Sí? ¿La voy a indicar? ¿Cuánto sale esto? 4 por 80 sobre 3. 80 sobre 3. ¿Eso sería cuánto en decimales, no allá? 26,67. Bueno, entonces, se dan cuenta que esto sale negativo también. Pero ahí hay que tener muy bien para empezar la respuesta, porque nosotros tenemos que la aceleración de B consideramos como si fuese positiva hacia la derecha, o sea, porque pusimos aceleración de B por I. Como salió negativo, quiere decir que es en el otro sentido, es decir, aceleración de B tiene que ser igual a, ¿cuánto era esto en decimales? 26,67. Entonces, 26,67 redondeando metros por segundo. ¿Y hacia dónde es entonces? Hacia acá. O sea, que acelera. Ojo, por eso que realmente tenemos que dejarnos engañar. La velocidad va a ser hacia acá, sí o sí. Pero ¿qué está indicando esto de acá? Que en realidad esto va frenando, que a medida que este ángulo se va achicando, este realmente va frenando. Y eso tiene todo el sentido, porque vos bajas a este, en principio este rápidamente se va a mover, pero cuando ya está así muy inclinado, cuando va bajando acá, este va a ir moviéndose cada vez más despacio, ¿verdad? Pero, bueno, eso no es algo que ustedes tengan que saber sí o sí, es un poco interpretar más que lo que pasa. Pero vos suponés todo positivo, X positivo, Y positivo,
después los giros, los vectores de giro, omega y alfa, que están en el eje Z siempre, considera el sentido positivo, y al resolver, entonces que te diga cuál es el movimiento correcto, ¿verdad? Entonces, así se analiza cuando es por aceleración. Ustedes cuando tengan aceleraciones relativas en cuerpos rígidos, esta es la fórmula que tienen que saber si es. Memorícense bien este tema también. Si yo usaba primero aceleración de A, porque va a depender de cómo lo uses. Si yo usaba primero aceleración de A, entonces ¿cómo tendría que hacer? Aceleración de B más alfa K por R de A con respecto a B tiene que ser. Atiendan eso porque ahí también siempre se equivocan, un signo varía y después sus operaciones ya se equivocan todo. Y acá menos omega cuadrado por R de A con respecto a B. Así tiene que ser. Depende de cuál uno quieras usar primero. Cualquiera usaba y iba a estar bien también. O sea, iba a salir el mismo resultado. Pero si acá es A y acá es B, entonces acá debe ser A con respecto a B y acá es A con respecto a B. Muy bien. Señores, ¿se ha entendido todo bien este ejercicio? Con este ejemplo ustedes van a poder encarar ya en los siguientes ejercicios. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tengan? Excelente. Entonces, llegamos hasta acá y la próxima clase ya entramos en movimiento de cuerpo rígido, pero con eje de rotación, que ya sería la parte de Coriolis. Así que, por hoy, hasta acá llegamos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Chao, chao.